Buenos días a todos, de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre Google Cloud. Démosle la bienvenida a Marcos Manuel Ortega, consultor y arquitecto y formador con más de 8 años de experiencia en Cloud Computing, Kubernetes y Big Data. También es coorganizador en el GDG Cloud Español, organizador del GDG Almería y coorganizador en DataVirs Almería. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre el Google Cloud para el científico de datos. Así que gracias por venir, Marcos, y te doy la palabra. Espero que os guste. Fantástico, muchísimas gracias, Vlad, y muchísimas gracias a todos, al equipo del Developer Student Club de la Universidad Politécnica de Valencia por organizar este evento. La verdad que estoy encantado de estar con vosotros porque, bueno, al fin y al cabo te das cuenta durante la vida que poco más que a donde llegas a parar te has llegado en base a la ayuda de otros, y por eso también siempre desde el principio he intentado ayudar todo lo que he podido a la comunidad y viendo no solo con las ganas de ayudar a la gente, las ganas de conocer a la gente, las ganas de poder tratar, charlar, discutir, aprender con la gente. Sí, también pues el hecho de decir pues que este tipo de eventos al final nos ayuda pues a mantener estas relaciones personales, estas relaciones profesionales, que al fin y al cabo pues muchas veces la vida es de lo poco que te queda. Al fin y al cabo, en este momento de pandemia, pues aunque el caso online, que antes lo mencionábamos y lo mencionaba con el equipo de organización, estábamos discutiendo durante entonces, ha sido un cambio bastante difícil para este tipo de eventos, pero estamos siempre encantados de poder hacerlo y esperamos que de lo que os interese. Un poco más sobre mí, hoy vamos a hablar sobre ciencia de datos en la nube, ciencia de datos con Google Cloud. Entonces, como comentaba Vlad, pues yo me he dedicado a la ciencia de datos, más específicamente al área de ingeniería de datos o al área de ingeniería de Machine Learning. Pues desde el año 2012, que hice uno de los primeros cursos online, MOOCs, que siempre digo de broma, bueno, de broma no, porque es cierto, que le contaré a mis nietos que yo en esos MOOCs estuve en los primeros que hicieron a nivel global, a nivel internacional, a nivel masivo. Ese tipo de cursos nació, de hecho, con la Universidad de Stanford, si no me equivoco, y uno de los 3 que se ofrecieron en un formato de prueba en aquel año, creo que fue esto, hablamos de octubre, noviembre de 2012. Fue uno de los primeros cursos, lo ofreció Andrew Ng, sobre introducción al Machine Learning. Desde entonces, aunque yo, por mi dedicatoria profesional y de hecho académica, no podía estar más lejos del Machine Learning, pues la verdad que me encantó este campo y fue mi punto de entrada al área de Big Data. Yo estuve trabajando inicialmente como desarrollador de aplicaciones web de Python, muchas veces en una vida pasada, y de entonces fue un campo que me apasionó. Más, como digo, sobre todo desde el punto de vista más de ingeniero como tal, más que analista de datos, pero bueno, también he trabajado en proyectos similares y bueno, desde entonces me he dedicado al final, al cabo, a Google Cloud, a Google Cloud y a Google Cloud. Mi vida prácticamente gira a Google Cloud y muchas veces digo que me acuesto y me levanto con Google Cloud me acuesto con Google Cloud, me levanto, como decíamos por aquí por el sur, y bueno, gira entonces alrededor de este proveedor para este tipo de tecnologías, siempre relacionadas, pues, sea con computación en la nube general, sea con infraestructura, aplicaciones altamente disponibles, altamente escalables, pero también sobre el mundo del Big Data, también sobre el mundo del Machine Learning, también sobre el mundo del análisis de datos o la ciencia de datos, y también sobre otros mundos relacionados, como decíamos, como la aplicación web. Bueno, vayamos entonces al lío. A mí me encantaría entonces hablar y contar 1.001 millones de cosas que podríamos hacer en Google Cloud. Vamos a centrarnos solo, como digo, en la parte de ciencia de datos. Incluso en la parte de Big Data o datos en general podríamos hablar largo y tendido. De hecho, pues por mi profesión, por ejemplo, lo que me dedico es a impartir cursos a diferentes empresas, organizaciones sobre Google Cloud como instructor autorizado. Y de hecho, por ejemplo, por dar un poco de escala de todo ello, tenemos unos 220 servicios en Google Cloud, de los cuales más de unos casi 20 son relaciones generales de Big Data, y cuando hacemos cursos de ingeniería de datos son cursos de 4 días y son cursos, por tanto, de unas 4 por 7, 28 horas, o tenemos cursos de análisis de datos de 3 días o cursos de Machine Learning de 4 o 5 días con TensorFlow, por ejemplo. Entonces, para esta charla lo que queríamos es que fuera lo más rápida posible, lo más corta, sin quedarnos cortos del todo posible, y nos vamos a centrar solo, como digo, en el ámbito de la ciencia de datos per se. Dentro del Big Data hay tantos perfiles, hay tantas áreas en concreto, pero vamos a, como digo, a verla en este caso concreto. Desde mi punto de vista, que puede ser compartido o no por muchos otros, de mi punto de vista, que puede ser o no la realidad de muchas empresas, sobre todo aquí en España, donde tenemos una gran cantidad de
empresas medianas, pequeñas y medianas, y un poco ratio o peso, digamos, de las grandes empresas, por ejemplo, pues hay una clara distinción en el área del Big Data entre lo que es la ingeniería de datos y la ciencia de datos. Al fin y al cabo es como toda ciencia y toda ingeniería. La ciencia es ese área un poco más teórica, un poco más abstracta, un poco más sobre la investigación, y la ingeniería trata sobre esas investigaciones y avances, llevarlo a unas aplicaciones en concreto. En el caso del Big Data, para mí, en mi opinión, y según los tipos de procesos, empresas con las que he trabajado, sea como formador o como consultor externo, dividimos entonces en esas dos partes. Dividimos en la parte de ingeniería de datos, donde estarían, entre otros, arquitectos, ingenieros, desarrolladores, y la parte de ciencia de datos, que en parte, que yo en este campo sí sé que me puedo equivocar mucho más porque estoy un poco más alejado de él, en parte, sobre todo hablaríamos sobre análisis de datos o entrenamiento de modelos de Machine Learning. Entonces, nos vamos a centrar, como digo, solo en la ciencia de datos, y la barrera que encontraremos para esta charla, como digo, esto es simplemente mi opinión y puede ser diferente a la vuestra, la barrera que encontraremos es el Data Warehouse, o sea, esa base de datos de análisis. ¿A dónde quiero ir a parar? Que en mi opinión, como digo de nuevo, el objetivo o la tarea del ingeniero de datos es proporcionar un producto, y ese producto es el dato. Un producto del dato para que un consumidor de datos lo consuma. Ese consumidor de datos puede ser un ingeniero de Machine Learning, puede ser un ingeniero o un perfil de inteligencia de negocio, de Business Intelligence, puede ser un perfil de analista de negocio, diversos perfiles, y también del científico de datos o analista de datos. Entonces, el científico de datos va a tratar sobre consumir los datos para generar entonces insights o generar, entre otros, valor sobre esos datos. Un análisis, un insight, una visualización, un reporte, un modelo Machine Learning, diferentes entonces aplicaciones o valor sobre esos datos, pero la frontera entre un perfil y otro va a ser ese Data Warehouse. ¿Por qué establecemos esta frontera? Porque, como digo, si nos pusiéramos a hablar sobre todo lo que se puede hablar sobre datos, no ciencia de datos o ingeniería de datos, no, sino sobre datos en Google Cloud, en la infraestructura de este tipo de computación en la nube, y de hecho en cualquier otro proveedor, pues sería toda una charla, como digo, de veintitantas horas. Entonces, el ingeniero de datos va a coger los datos en el origen en el que se encuentren, o por toda la empresa, por diferentes datasets externos, y lo va a llevar entonces al lugar y al estado donde cualquier consumidor de datos lo va a poder encontrar, que va a ser ese Data Warehouse, ese almacén de datos, ese repositorio de datos, esa base de datos de análisis, donde entonces el científico de datos va a poder analizar esos datos, va a poder entrenar modelos Machine Learning, va a poder hacer modelos científicos, visualizaciones, reportes, cualquier cosa que necesite. Por tanto, no entraremos en cómo construir un data lake, cómo construir el data warehouse, cómo hacer pipelines de ETL, de extracción, transformación y carga de datos al data warehouse, y eso podemos dejarlo para una charla posterior, como digo, es un área entonces diferenciada de la de ingeniería de datos, al menos, como digo, en mi opinión. El científico de datos entonces va a entrar en Google Cloud, y si me permitís comparto mi pantalla y vamos a ver qué vería él, qué debería ver, qué debería encontrarse y por tanto cómo va a ser su experiencia. Entonces voy a compartir mi pantalla y mientras hablo, por favor, confirmadme en cuanto alguno de los miembros de la organización, por ejemplo, veáis ya mi pantalla y nos veamos en ella. Se ve perfectamente. Fantástico, muchas gracias. Pues como decía, yo vivo para Google Cloud, yo vivo para la nube, yo vivo entonces para ayudar, sea como consultor o formador, a la gente, lo que llamamos su Cloud Journey, su camino hacia la nube, a las medianas y grandes empresas especialmente con las que trabajo. Pero dentro de ellas, donde el científico de datos se encuentra, es en esta consola, en esta página, que sería la consola entonces de Google Cloud. Yo soy un auténtico frico de Google Cloud, yo vivo para Google Cloud porque, entre otras cosas, me encuentro en la situación en la cual pues soy una de las personas referentes en España en cuanto a la formación en Google Cloud, pero ese es mi trabajo. Y entiendo perfectamente y espero para vosotros, para mis clientes y para todo el mundo, que no viven ellos para Google Cloud, no viven para la nube, no viven para la infraestructura, no viven para estos servicios. Viven para proporcionar valor a las empresas y a sus proyectos. Entonces, permitidme que yo sea el friki de Google Cloud para que vosotros no tengáis que preocuparos por Google Cloud o lo hagáis lo menos posible.
Vamos a ver entonces ese mantra que se repetirá durante la charla, que la nube es fantástica, la nube puede ser fantástica al menos, la nube puede tener una gran cantidad de ventajas, pero nosotros centrémonos en lo que nos proporcione valor inmediato a nosotros y vayamos a ese detalle. Entrando entonces en la consola encontraría una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de servicios, una gran cantidad de opciones para desplegar infraestructura en la nube. Vamos a encontrar el servicio relacionado con el data warehousing o esa base de datos de análisis, que en Google Cloud se llama BigQuery. BigQuery entonces sería este servicio que es una base de datos de análisis. En esta base de datos de análisis, los diferentes ingenieros de datos cargarán los datos en la empresa, sean cargando datos que provengan del on-premise, sean cargando datos que provengan de diferentes entornos, de datasets públicos, de cualquier información a la que puedan echarle mano, especialmente información que provenga de las diferentes aplicaciones o aplicativos de los que disponga la empresa. Esa información se extraerá de su origen, se guardará en un entorno de staging del data lake, se procesará luego para moverla y para transformarla y para limpiarla al data warehouse. Dentro del mismo, los científicos de datos, entre otros consumidores de datos, la encontrarán lista para utilizar. Y entonces, por tanto, el científico de datos puede trabajar directamente con esta base de datos. Este BigQuery, como digo, es un servicio que es una base de datos de análisis. Es una base de datos relacional, SQL, la que yo simplemente voy a lanzar, como veremos, diferentes queries SQL en esta interfaz para analizar esos datos, para transformar esos datos, para modificarlos, limpiarlos, hacer una idea de ellos, incluso para visualizar esos datos, para entrenar modelos Machine Learning, etcétera, etcétera. Este va a ser mi repositorio de datos en la empresa. La ventaja entonces de Google Cloud, y para la cual para algunos de nosotros sí que es fantástico, la ventaja de estos servicios es que son completamente administrados y en este caso incluso también serverless. ¿Qué quiere decir? Que es una base de datos completamente administrada y además serverless. O sea, en otras palabras, que yo no me tengo que preocupar de ningún tipo de operación de mantenimiento de la infraestructura o del servicio, ni siquiera que desplegar o que pagar, sobre todo de antemano, por los diferentes recursos que necesite de computación para realizar todo este tipo de queries, todo este tipo de búsquedas de análisis de datos. O sea, yo simplemente utilizo este servicio sin preocuparme de la infraestructura que hay por debajo. A diferencia de un servicio no administrado. Un servicio no administrado sería, por ejemplo, un clúster de Hadoop, donde se puede desplegar pues, algunas alternativas como Apache Hive, Apache Impala, etcétera, etcétera, que son también bases de datos de análisis. Entonces, en un clúster de Hadoop tiene que haber alguien en la empresa o alguien o un diverso equipo que va a costar muchos recursos, mucho tiempo, muchos recursos de horas hombre, recursos humanos, para simplemente mantener todo en marcha, mantener todo funcionando. Y cuando haya problemas, que siempre lo va a haber y siempre se van a repetir, pues puedan entonces, con más o menos rapidez, tener disponibilidad para, solventar ese tipo de problemas y mantener ese clúster. Sin embargo, en la nube la ventaja es que no hay que hacer mantenimiento de la infraestructura, de los servidores, del producto en sí, no hay que instalar, optimizar, integrar, securizar, etcétera, etcétera. Estos servicios, pues todo está completamente administrado. Es como si hubiera un equipo de administración de sistemas, en este caso incluso administradores de bases de datos, que estuviera entonces externalizando ese tipo de procesos que yo normalmente me tendría que encargar de ellos. Porque además yo mismo, como científico de datos, tengo mi tarea muy clara, que es trabajar sobre los datos y proporcionar insights, proporcionar información o valor a mi empresa, a mi proyecto. Pero no tengo disponibilidad, tampoco es mi expertise y tampoco es mi foco el mantener la infraestructura. Por eso estos servicios me permiten enfocarme en lo que realmente importa para mi caso en concreto. Como digo, una base de datos de análisis completamente administrada y además serverless, en la que yo simplemente pago por uso. O sea, cuando guarde más datos, pagaré más datos. Cuando guarde menos datos ese mes, pagaré menos por almacenamiento. Y luego sobre el uso, yo no pago por las máquinas virtuales o los servidores, no pago ni siquiera por cuántas horas estén activos. Yo solo pago por cuántos datos procesan mis queries, como veremos. Entonces, completamente flexible, entonces completamente escalable, entonces, sobre todo, completamente un coste variable, un coste que se ajusta a mi uso. Cuando llegue el proceso, por ejemplo, en un e-commerce, cuando llegue el periodo de Navidad o el periodo de,
temporada alta, pues yo tendré seguramente que procesar más datos y trabajar más ágil y trabajar más flexible y trabajar más rápido. Y cuando estamos en temporada baja tendré que procesar menos datos y a lo mejor no tendré tampoco tantos requisitos. De esa forma me ayudará este tipo de servicios de pago por uso a que cuando tenga más negocio y más necesidad de negocio, yo pagaré más, pero también ganaré más, se supone, ¿no? Y cuando tenga menos negocio, menos necesidades, pagaré menos. Por tanto, esa también ventaja de que se adapta, por un lado, a los requisitos de negocio de la empresa y, por otro lado, se adapta al uso, a la necesidad de recursos de cada persona, de cada departamento, de cada científico o analista. Si necesitamos lanzar más queries, tendremos más recursos. Si lanzamos menos queries concurrentes a la vez, consumiremos más recursos y ya está. Otra ventaja, como digo, como ese mantra que comentábamos de que hay algunos que sí, que nos especializamos en la nube, que nuestra tarea entonces es ayudar a otra gente en su camino hacia la nube. Pero entendemos y tenemos muy claro que no es la tarea de todo el mundo centrarse en los recursos en la nube. Para que así entonces el científico de datos se dedique a lanzar estas queries SQL que vamos a escribir aquí. Y el resto, entonces, se puede dedicar o sea entonces tarea, sea responsabilidad del proveedor de la nube, como decíamos. BigQuery. ¿Qué ventaja tiene BigQuery sobre cualquier otro servicio? ¿Y por qué os podría incluso adelantar, si me permitís, que BigQuery es prácticamente, no sé si voy a decir el servicio más importante de Google Cloud, creo que no es así, que es el tercero. Están las máquinas virtuales, servicio de almacenamiento masivo, pero sí te puedo decir una cosa. Si Spotify, Twitter, el HSBC, el Deutsche Bank, Grupo Renault, Vodafone, etcétera, etcétera, grandes y grandes empresas y cada día más están escogiendo Google Cloud entre muchos otros proveedores en la nube, prácticamente siempre todas ellas, las grandísimas empresas, lo hacen precisamente por poder utilizar BigQuery. Como que vienen a BigQuery y luego se quedan por las máquinas virtuales o se quedan por el resto de infraestructura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hagamos una query simple SQL para analizar datos. Tengo entonces un dataset o un proyecto con diferentes datasets que tenemos ejemplos de datasets públicos en abierto ya guardados en BigQuery, guardados, almacenados y mantenidos por Google Cloud. Tenemos, de hecho, en datos públicos, pues podemos tener, entre otros, un dump de todos los comentarios, de todas las páginas de Reddit, de GitHub, por ejemplo. Tenemos datos de COVID, datos, por ejemplo, de censo, datos meteorológicos, datos, por ejemplo, que nos vinculan los diferentes códigos postales a las diferentes localidades, etcétera, etcétera. Y además de esa información pública y útil que podemos incorporar en nuestros análisis, también tenemos un proyecto con datasets de ejemplos. Tenemos, por ejemplo, un benchmark de la Wikipedia. Entonces vamos a ver diferentes tablas que tendrían este dataset y, por ejemplo, podríamos ver que vayamos directamente a algo interesante, ¿no? Empezamos del principio. Esta tabla tiene una información de 700 gigas prácticamente. 700 gigas que corresponden a ese 10B, o sea, 10 billones americanos o en Europa 10.000 millones de filas. Este es un dataset de 700 gigas y 10.000 millones de filas. Yo tengo, por ejemplo, entonces aquí una query ya guardada y lista para utilizar. Y esta query, por ejemplo, hace una búsqueda sobre dicho dataset. Entonces yo, como analista de datos, simplemente escribo esta query SQL en mi interfaz de BigQuery, de las diferentes interfaces que hay otras, por supuesto, como APIs, SDKs, línea de comando, etcétera, etcétera. Y lo que voy a hacer es una búsqueda sobre ese dataset de 10B, de las 10.000 millones de filas. Me va a decir entonces que esta query va a procesar 416 gigabytes. Como veis, jugamos duro, 416 gigabytes, que bien podría corresponderse a prácticamente todo el data warehouse de una mediana gran empresa. Prácticamente todo el data warehouse buscado entonces en una query. Lo que voy a buscar en esta query es en las diferentes vistas o visitas a la Wikipedia en el año 2014, si no me equivoco, va a haber, sumado por lenguaje, cuántas visitas hubo en cada día, agrupado por el lenguaje, cuántas visitas hubo a páginas que incluyeran Google o algo similar entonces en su título. Vamos a ejecutar esta query y dejámosle un tiempo para que se acabe procesando estos 416 gigas de datos, como decía. Yo voy a pagar solo por esos 416 gigas. En cuanto a la query acabe, como acaba de acabar, ya no pagaré nada más. Y esta es la razón por la que BigQuery entonces es la razón principal por la que varias empresas migran a Google Cloud. Porque pueden proporcionarle a todos sus científicos de datos la posibilidad de procesar una query
con 416 gigas, o sea, prácticamente el data warehouse completo de una mediana gran empresa o medio data warehouse de una gran empresa casi, en algunos casos, en solo 6 segundos. En solo 6 segundos. Esta query, aunque es una query simple, solo con una expresión regular, esta query bien podría en cualquier otro data warehouse, especialmente on-premise, primero, pues consumir una gran cantidad de recursos y dejar el data warehouse sin tener recursos para que otras queries se procesaran, mientras que en BigQuery pues simplemente se ejecutarían sobre escalando en nuevos servidores y tardarían en el on-premise, en la infraestructura in situ, una infraestructura tradicional del orden de 20-30 minutos, una query similar. Aquí hemos ejecutado esta query en solo 6 segundos. Y es la gran ventaja para la empresa. No es una ventaja de ahorro de costes, que también no es una ventaja de forma de trabajo, ¿no? O sea, al final esto es una query SQL, es una ventaja de productividad para nosotros. Porque no es lo mismo lanzar una query que tarde 30 minutos y entonces pues que tenga que poner más otras cosas, que tenga que esperar a ver cuándo es un buen momento de lanzarla, porque ahora tengo una reunión, pues no tiene sentido, ahora es viernes por la tarde, pues ya me espero el lunes, o ahora lanzo la query y sé que aunque sea de 10 o 15 minutos me tengo que levantar, tomarme un café. No, aquí puedo hacer una query interactiva y en cuanto ejecute esta query me espero 6 segundos y si luego tengo que hacer una subquery, tengo que modificarla de cualquier forma, pues no habría problema ninguno para ello. Es entonces un avance de productividad bastante importante. Y como digo, bueno, ¿qué he hecho entonces en esta demo? Simplemente escribir una query SQL y lanzarla. No he tenido que preocuparme por nada más, por absolutamente nada más. Esta es la ventaja de este servicio, que detrás del mismo está toda la complejidad, está todo el mantenimiento, está toda la administración, de ahí el concepto de servicio administrado, de toda esta infraestructura, producto y recursos de los diferentes servidores. Y yo no tengo que instalar nada, yo no tengo que preocuparme de nada como científico de datos solo sobre mis datos. En este caso, por cierto, eran no datos públicos, pero veamos, por ejemplo, cómo subir un CSV con información. Entonces tengo un proyecto, que un proyecto es un contenedor o conjunto de recursos en Google Cloud, con los otros proyectos públicos, y voy a crear un nuevo dataset. En ese dataset, entonces, vamos a darle un nombre, por cierto, del Baby Names, y vamos a almacenar nombres de recién nacidos en Estados Unidos en el año 2014, si no me equivoco, en el dataset que me he descargado. Vamos a ver cómo subir diferentes tablas y cómo podríamos gestionar esos datos. Baby Names, por tanto, y la localización va a ser, por ejemplo, un dataset guardado en la Unión Europea y voy a escoger un data center o conjunto o región de data centers en Europa Occidental. En concreto, es la de, a ver si la encuentro, la de Bélgica. ¿Tengo ahora mismo la de Bélgica? Demonio, ¿qué pasa? Poniendo por un orden diferente. Bueno, venga, vamos a Europa directamente. Entonces, en este dataset voy a subir información como haría un científico de datos en la empresa, por ejemplo, o un ingeniero de datos, porque en este campo, como decíamos, en este área en concreto, sí que hay un cierto solapamiento. Vamos entonces, en este dataset recién creado, crear una nueva tabla. Entonces, permitidme, seleccione. A ver si me lo abre. Aquí lo tenemos. Vamos entonces a crear una tabla. Aquí lo tenemos. Y entonces en esta tabla lo que vamos a hacer es subir información. Podemos crear una tabla a partir de los resultados de otra tabla, a partir de un archivo que estuviera en un servicio de almacenamiento masivo, como es el caso de Google Cloud Storage. Si conocen, por ejemplo, Amazon S3, pues Amazon S3, Google Cloud Storage y Azure Blob Storage son prácticamente réplicas o copias entre sí. Va a ser un archivo que voy a subir entonces de local. Va a ser mi archivo de fecha de nacimiento 2014 y el formato es CSV. Podríamos subir archivos en varios formatos que automáticamente serían compatibles con BigQuery, como los sospechosos habituales, CSV, JSON, Avro, Parquet, URC, etcétera, etcétera. CSV en este caso. Vamos entonces a crear este dataset con el nombre de tabla. Va a ser el de Names 2014, por ejemplo, porque van a ser los nombres en el 2014. En cuanto al esquema, si fuera otro tipo de formato, pues podría automáticamente detectar el esquema. En este caso no, al ser CSV tenemos que indicarle el esquema. Lo tengo por aquí en este formato y yo le puedo decir que van a ser simplemente 3 columnas. La primera con nombre, el género del niño recién nacido y el conteo
por cada uno de los, si no me equivoco, de los estados de Estados Unidos en este caso. Podemos hacer particiones, agrupación sobre las tablas, pero eso serían pues, conceptos adicionales para hacer una optimización sobre esos datos. Quiero de esta forma la tabla y se va a subir directamente ese CSV a esta base de datos, estando ya rápidamente disponible para hacer un análisis sobre los mismos. Tenemos entonces ya la tabla y lo bueno es que me muestra el esquema antes de ver la tabla, así puedo ver qué tipo de esquema tengo. Me da los detalles, por ejemplo, es una tabla de 33.000 filas de solo 622 kilobytes y una preview. Entonces sería como un select star que me muestra directamente esos resultados para hacerme una idea, por ejemplo, de ese tipo de datos. Entonces, por tanto, yo como científico de datos ya no me queda más que construir una nueva query, como por ejemplo, pues, permitidme que escriba esta query SQL que va a tratar de analizar estos datos para ordenarlos entonces para los datos de niños nacidos en el año 2014, ordenarlos, si no me equivoco, por, esto era por, disculpadme, por estado americano, no me viene la palabra a la cabeza. Por supuesto, una query pues, tan sencilla, igualmente bastante rápida de procesarse y por tanto tendría aquí esos resultados, por ejemplo. Puedo incluso explorar esos datos de una forma visual. Podría visualizarlos con Data Studio, que es otro servicio de Google, que no de Google Cloud. Es un servicio de Google que está entre Google Cloud, y su base de datos para visualizar dichos datos, también entre Google Drive y entre Google Analytics. En este servicio de Data Studio puedo crear entonces dashboard de visualización y reporte de datos. En este caso, por ejemplo, los resultados de dicha query lo he conectado a este reporte y los puedo visualizar en diferentes gráficas y creando, como digo, ese dashboard de una forma personalizada. Voy a tener la gráfica en una tabla, por ejemplo, con esa misma información, en un gráfico de columnas y así podría ofrecer también la posibilidad de que otras personas en la empresa, otros científicos de datos, otros ingenieros de inteligencia de negocio, por ejemplo, consumieran dicha información en este reporte. Por tanto, como veis, pues BigQuery es el servicio principal en cuanto a ciencia de datos en la nube y, de hecho, también en cuanto a ingeniería, en el cual el ingeniero de datos vuelca los datos una vez limpios y procesados y el científico de datos puede consumirlos directamente de diferentes formas. ¿Qué más tendríamos disponible o qué más a nivel de necesidades tendríamos para procesar datos como científico de datos en la empresa, por ejemplo? Pues seguramente también muchos de vosotros, al igual que yo, utilizaréis cuadernos de Jupyter. De hecho, la nueva interfaz mucho más interesante, Jupyter Lab, para procesar datos principalmente con Java, con Python, con R, con Scala, bueno, con Java también, si lo preferís. Incluso si sois de utilizar Julia, también es un lenguaje soportado. Ya sabéis que Jupyter, de hecho, su nombre viene de esos tres lenguajes. Ju de Julia, Py de Python, R de R. Jupyter, precisamente. Ahora, problema. Cuando yo trabajo en mi ordenador local, vale, bueno, tengo entonces la posibilidad de tener varios entornos para tener, por ejemplo, esos cuadernos de Jupyter para procesar datos, como decíamos. Pero cuando trabajo con la nube, se convierte en un cierto problema. ¿Por qué? Porque en la nube tengo toda mi información y si quisiera procesarla en local tendría que primero descargarla. Y descargar una gran cantidad de información, subir una gran cantidad de información, cuando hablamos de dataset de varios gigas y de varios terabytes, no es tan fácil. Y además, sobre todo, en una empresa tenemos que securizar dicha información, securizar los accesos. De hecho, en una mediana gran empresa, hablar de que un usuario se descarga a su ordenador local un gran dataset con información de los usuarios es, vamos, inviable, impensable de todo punto para las consideraciones de seguridad al respecto. En Google Cloud tenemos una plataforma unificada sobre inteligencia artificial Machine Learning y también tiene varios servicios para hacer análisis de datos. En este AI Platform tenemos entonces servicios para entrenar modelos de Machine Learning, servir modelos de Machine Learning y entre otros también para encontrar entornos de cuadernos de Jupyter o de notebooks. ¿A qué me refiero? Pues empezando por estos notebooks, yo puedo, por tanto, tener varios entornos con cuadernos de Jupyter en la nube. Y, por ejemplo, mientras arranco el primero, que se arrancará en unos 10-15 segundos, os puedo hablar de ellos. Yo, como decíamos, me enfrentaría como científico de datos a tres problemas en la empresa cuando utilizo la nube. Bueno, de hecho,
cuando quiero utilizar mi ordenador local. El primer problema es que si tengo información en la nube, una gran cantidad de información en la nube o en cualquier otro repositorio, en cualquier otra base de datos, descargar esa información a local, procesarla y luego subir los resultados es bastante difícil. Primero por capacidad, porque yo puedo tener un ordenador potente o puedo tener un ordenador que se me quede entonces corto. Yo puedo tener un ordenador de 8, de 16 gigas. En muchos casos se queda corto. 16 gigas es mucho, pero no es mucho para Big Data. E incluso tarjeta gráfica, si quiero hacer algún tipo de, por ejemplo, un modelo Machine Learning, pues a lo mejor no tengo suficiente tarjeta gráfica. Un primer problema entonces es el de capacidad para procesar los datos en local. Un segundo problema, como decíamos, es el hecho de que si tengo que procesar muchos datos, tendría que estar constantemente descargándolos, guardándolos en el disco, procesándolos en memoria, de vuelta a disco y de vuelta entonces a la nube una vez procesados. Y el tercero, sobre todo, como decíamos, es el problema de la gestión de acceso y la gestión entonces de la seguridad de dichos datos. Por tanto, lo que me proporciona Google Cloud es la posibilidad de crear instancias de cuadernos de Júpiter de entornos de análisis de datos en la nube. Estas instancias pueden ser primero personalizadas con cualquier tipo de framework, librería o cualquier tipo de proceso que yo necesite personalizado. También la tengo sobre R, por ejemplo, con múltiples paquetes de R ya instalados, múltiples dependencias o herramientas de Python, con Scikit-learn, la librería de Machine Learning, Pandas, esa librería de referencia, etcétera, etcétera. Tengo entornos entonces ya preparados para trabajar con tarjetas gráficas, ya preparados para TensorFlow, ese framework de Machine Learning e Inteligencia Artificial, PyTorch, por ejemplo, Kaggle, si quiero competir, por ejemplo, en las diferentes competiciones de Kaggle. Incluso hay otros que veremos que son para Apache Beam, que es un framework de pipelines de procesamiento de datos, o Dataproc Hub, que comentaremos a continuación de este. Estas instancias lo que me permite es tener no solo una, sino diferentes entornos en la nube que no son más que máquinas virtuales con herramientas, frameworks, lenguajes ya instalados y listos para utilizar. La ventaja es que la potencia la puedo cambiar en cualquier momento. Si la tengo entonces la instancia, por ejemplo, apagada, pues le puedo dar más CPUs, más memoria RAM o menos en función de lo que necesite. Y por supuesto pago solo por los servicios que utilizo, los recursos en cada momento. La otra gran ventaja entonces es que ya está en la nube, ya tenemos toda esa capacidad y la tenemos conectada directamente a los servicios. Por tanto, no se descarga local esa información. Todo ese dataset, por ejemplo, de BigQuery, si lo procesamos, no. Se ejecuta entonces en la nube. Y además, gestionar entonces el control de accesos, bien, ver quién se puede conectar a esta máquina virtual y quién no. Por ejemplo, yo sí tengo permisos en este entorno para conectarme a la misma, me permite, por tanto, gestionar esos diferentes procesos en la empresa a escala. Además, no tengo por qué tener solo una instancia donde hago todo, no, puedo tener varias instancias para varios datasets, para varias dependencias, para varios casos de uso, varios lenguajes. Aquí, por ejemplo, tengo el entorno de Spark, aquí tengo el entorno de Python, aquí el de R, etcétera, etcétera. Y también puedo compartirlos con diferentes compañeros. Entonces, en ese entorno de Júpiter, me puedo encontrar el entorno de Júpiter que me gustaría tener en local, solo que en la nube, con más capacidad, sin descargar datos y con control de acceso mucho más sencillo. ¿Qué más podríamos comentar incluso? Pues la conexión entre BigQuery y estos cuadernos de Júpiter, por ejemplo. Pues, por ejemplo, en este dataset, en este cuaderno que ya tengo ejecutado, voy a importar la librería de BigQuery para Python y ver cómo desde Jupyter Lab puedo entonces procesar datos que estén en BigQuery. Puedo ejecutar entonces queries que estén sobre datos que estén en BigQuery. Puedo tener esta query, por ejemplo, de nuevo sobre datos de censo de un dataset público de Estados Unidos y voy a ejecutar una query sobre esa información. Se ejecuta esa query en BigQuery y me devuelve esa información en un data frames de pandas, que por tanto, con mi código de Python, por ejemplo, podría seguir procesando en este entorno. Una query paramétrica, etcétera, etcétera, creando datasets y podría hacer cualquier, por tanto, proceso como científico de datos que quisiera hacer en Júpiter, lo puedo hacer directamente en la nube sobre datos que lea directamente el servicio de la base de datos de análisis de BigQuery, por ejemplo. ¿Qué más podríamos hacer, por ejemplo? Visualizar esos datos. Si cargo entonces esta query en una variable local, que por ejemplo podría ser de esta forma, para cargar esta variable total births, puedo utilizar las funciones mágicas de Jupyter, no solo para matplotlib, por ejemplo, como en el caso de Python es común, sino para que se ejecute esta query en BigQuery
y que se descargue esa información en esta variable. Así que directamente puedo visualizar esta variable y que, por tanto, tener acceso a esa información de una forma rápida y sencilla. Esto es una query de SQL, una query, por tanto, que se ejecuta en BigQuery y yo puedo ejecutar, como veis, desde mi cuaderno de Jupyter sin más problemas. Puedo luego visualizarla con Matplotlib, visualizarla con las funciones de Pandas necesarias, etcétera, etcétera. Voy más allá aún. Jupyter Lab no se utiliza solo ampliamente en el ámbito del análisis de datos, sino también en el ámbito del entrenamiento de modelos de Machine Learning. Con esta potencia, esta máquina virtual, con la potencia que necesite, como decíamos, en este caso 16 GB de RAM tiene activada ahora mismo, podría entrenar entonces un modelo local, por ejemplo, con scikit-learn. Si sois de Python, como en mi caso, por ejemplo, es una librería ampliamente utilizada. Pero además tenemos otros servicios serverless de entrenamiento de modelos de Machine Learning en AI Platform. Tenemos AI Platform Training y AI Platform Models. AI Platform Training es un servicio en el que yo simplemente le subo mi código de Machine Learning. Por ejemplo, podría ser, permitidme, este código, que es un código en este caso para scikit-learn, para entrenar un árbol de random forest de clasificación sobre diversos datos que estén entonces en BigQuery. Yo tengo este código y podría ejecutarlo en local o podría tener que subirlo a la nube y ejecutarlo en una máquina virtual, instalando todas las dependencias, gestionando la máquina virtual, gestionando sus recursos, o puedo solo subir el código a la nube y que se ejecute en un entorno completamente serverless, o sea, en un entorno en el que no haya servidores de los que yo me tenga que responsabilizar. Solo cojo el código de mi proceso, lo subo y se ejecuta. Al igual que puedo hacer en una aplicación web serverless, en un campo muy conocido en el campo del desarrollo de aplicaciones web, un concepto muy conocido, me refiero. En el campo de las aplicaciones web serverless quiere decir que no me preocupo por servidores. Puedo hacer lo mismo para el Machine Learning. No me preocupo por instalar drivers, no me preocupo por gestionar dependencias, no me preocupo por si necesito más o menos recursos para entrar en este modelo. Y además puedo hacerlo desde estos cuadernos de Jupyter. En este caso, por tanto, lo que hago es generar un archivo local de train.py, que de hecho lo tengo entonces aquí, y este archivo local es el que voy a subir a ese entorno serverless. Simplemente con un comando que ejecute en Jupyter o que ejecute en local, este comando, un comando que sería por tanto de bash, un comando del SDK de Google Cloud o la interfaz de línea de comando de Google Cloud, lo puedo ejecutar entonces en esa máquina virtual o en este cuaderno de Jupyter y lo que va a hacer es subir ese archivo con mi código del entrenamiento de modelo Machine Learning al servicio serverless de entrenamiento de Machine Learning para que entrene automáticamente el modelo. Entonces le subo solo el archivo, le digo dónde van a estar los datos originales que tiene que leer. En este caso, entonces, esos datos estaban en Cloud Storage, en un servicio de almacenamiento masivo, o podían también estar en BigQuery, y automáticamente ese servicio de AI Platform Training va a entrenar ese modelo de Machine Learning ejecutando mi código. Es más, incluso en cuanto a hiperparámetros, ¿cómo optimizamos hiperparámetros? Lo que hacemos es entrenar docenas, incluso a veces centenas de modelos de Machine Learning en paralelo, cada uno con una combinación de hiperparámetros diferentes. Luego evaluamos todos y escogemos el modelo más idóneo. Eso, el entrenar modelos en paralelo, pues hace que el uso de recursos, el tiempo necesario para ello, explote directamente, crezca exponencialmente. Pues en este caso también lo podemos resolver con este servicio, porque automáticamente, si así se lo indicamos, optimizará todos esos hiperparámetros que le indiquemos en ese rango, entrenando no solo uno, sino docenas de modelos en paralelo, evaluándonos y escogiendo entonces el ideal. Por tanto, con este servicio podríamos incluso, con el servicio de Platform Training, entrenar esos modelos de una forma serverless o hacerlo en local. Además, una vez que se entrena el modelo, lo podemos servir, o sea, poner en producción, que es otro problema más de ese Machine Learning Ops, esas operaciones en Machine Learning. Entonces, si creamos ese modelo en ese servicio, también podemos hacer predicciones sobre el mismo. Puedo tener entonces este archivo con un archivo JSON entonces para hacer predicciones sobre estos datos y lo que va a intentar es predecir con diferente información del censo americano si esa persona ganaría más o menos de $50.000 al año. La respuesta, por tanto, debería ser falsa, 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 hasta solo un true en la cuarta posición.
Pues le puedo pedir entonces que con el modelo que acabo de entrenar le suba estos datos y me realice una predicción, teniendo ese modelo desplegado también de una forma serverless. Lo entreno y lo despliego de forma serverless. Así yo como ingeniero de Machine Learning, científico de datos, etcétera, etcétera, yo solo me preocupo de consumir mi modelo. No me preocupo de toda la infraestructura, dependencias, servidores, consumo de recursos y todas las operaciones, mantenimiento y complejidad de mantener mi modelo en producción. Simplemente entonces le envío una petición, dame resultados para este modelo y me los devuelve. Como veis, por tanto, la idea es que si eres una apasionada para la nube, fantástico, pero si no te importa la nube, ese es el objetivo de todo ello. Que no esté por delante de ti, que no te dé más preocupaciones, al revés, que se esconda, que te quite preocupaciones, que te permita centrarte en lo que realmente importe. Otros entornos, como decíamos, es el entorno de Dataproc. Dataproc es un clúster de Hadoop. Entonces, si yo tengo que, como científico de datos, procesar datos o sobre todo desarrollar scripts aplicativos que procesen datos, necesitaré un entorno de desarrollo, de testing, de staging, de procesamiento de datos con Apache Spark, con Apache Flink, con MapReduce, Pig, con cualquiera que sea el framework que utilice para ello. Y por tanto, de esta forma también me permite mantener entornos de desarrollo para esos clústeres de Hadoop y poder tener varios entornos a la vez. No tener solo un gran clúster de datos compartido por todas las personas en la empresa y por tanto sea mucho más difícil de mantener primero y además haya conflictos de dependencias y de consumo de recursos entre todas las personas que quieren procesar sus datos a la vez en producción, en aplicativos que ya tengan desplegados constantemente o en entornos de desarrollo. Yo me puedo crear una instancia como esta que tengo creado directamente y así proceso esos datos. En este caso, en esta demo no lo puedo hacer con este entorno porque me ha dado un par de problemas esta mañana y voy a pasar a un entorno diferente. Y es a nuestro entorno de clústeres de Hadoop en la nube, que este es nuestro entorno, digamos, de producción, mientras que el anterior sería nuestro entorno de desarrollo para, por ejemplo, aplicativos análisis de datos por Jupyter, como veíamos, por Python o por cualquier otro lenguaje. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un entorno de desarrollo para procesar datos de Apache Spark, para definir esos datos, pues puedo, por ejemplo, conectarme directamente a ese entorno de Jupyter Lab que tengo disponible en el entorno de desarrollo y en este entorno de producción. Y aquí, por ejemplo, podría encontrar un clúster de Hadoop con Apache Spark y con el resto de dependencias de componentes necesarios ya instalados y listos para utilizar. Permíteme que le dé un poco de zoom y vamos con ello. Aquí tengo un cuaderno de Jupyter ya preparado que en este caso no ejecuta código Python, sino que ejecuta código Python Spark, o sea, de Apache Spark con Python. Pues lo que hace en este caso es este código Apache Spark se va a ejecutar en este clúster de Hadoop y va a leer datos de BigQuery. Vamos entonces a decirle que lea de esta tabla, de una tabla pública en BigQuery con datos de un dataset público y lo procese con Apache Spark. Lo va a devolver a un data frame y lo va a devolver a este entorno entonces de Hadoop hecho o diseñado o escrito, digamos, este procesamiento de datos con este entorno de Jupyter Lab que veis. Por tanto, con este cuaderno que ya tengo ejecutado, pues lo que vamos a hacer es crear el data frame y podemos tener esta información que proviene de BigQuery y hemos entonces procesado en Apache Spark. Le hemos hecho un set diversos entonces de 3 columnas y un filtro a esas columnas, por ejemplo. Por tanto, como veis, no puede ser más sencillo disponer estos clústeres de Hadoop administrados también, en el cual yo puedo disponer de entornos personalizados sin tener solo un clúster para toda la empresa. Además, en cuanto acabe con ellos, lo apago. En cuanto necesite otros entornos con componentes diferentes, puedo mantener múltiples entornos en paralelo y no solo un gran entorno. De nuevo, la idea es que yo me pueda centrar en este entorno de Jupyter Lab y toda la gestión de la infraestructura, toda la gestión de los clústeres, sus máquinas y de Hadoop venga entonces por detrás. De esta forma podemos procesar esos datos de BigQuery con Apache Spark, como digo, en este entorno de un cuaderno de Jupyter en un clúster de Hadoop. Y si luego ya tenemos nuestro
por ejemplo, código de Apache Spark que ya he preparado, como es este código, que en este caso es un código que lo que hace es calcular el número de, un gran número de decimales de pi, por ejemplo, pues con este código ya preparado no puede ser más sencillo subir este script de PySpark que procesa datos a un clúster de Hadoop. El clúster Hadoop lo desplegará un ingeniero de datos, lo mantendrá alguien en la empresa, o si yo quiero crearlo no puede ser más sencillo. Yo simplemente iría a crear clúster y me crearé un clúster en cualquier momento. En cuanto acabo de trabajar con él, como digo, lo apago directamente. Pero cuando yo como científico de datos quiero subir entonces ese script para que se procese directamente, pues no tengo más que ir a esta consola y para ser más sencillo puedo entrar en trabajos y subir un trabajo directamente sin preocuparme de clústeres, de mantenimiento, de entorno ni de nada. Aquí tengo ya unos trabajos ya ejecutados y podemos ver si se han lanzado, si han finalizado correctamente, etcétera, etcétera. Entonces, para lanzar un trabajo, le voy a decir simplemente un nombre de trabajo, una región donde va a desplegarse, o sea, una localización en el mundo, va a ser en este caso en Bélgica, un clúster de Hadoop que ya esté creado en esa región donde voy a desplegar ese trabajo, y va a ser un trabajo de PySpark, como decíamos, y le voy a dar el jarfile. Jarfile, la clase principal de Python de ese archivo, ejecutar es esta, y como argumentos para ese trabajo van a ser 1000, que si no me equivoco era el número de tareas en paralelo de Apache Spark para calcular ese número de ese conjunto de decimales del número pi. Entonces subimos el trabajo, que me falta. Disculpar, me he equivocado entonces. Me he equivocado entonces del orden de estos argumentos. Bien. Pues una vez incorporados, si no me equivoco, Hardfire, no sé, estos Hardfire son de Java, donde voy, Marcos. Ahora sí puedo subir el trabajo. Entonces, de esta forma, como veis, la interfaz te permite que para alguien que no le interese gestionar ese tipo de clústeres, que no le interese gestionar la infraestructura, puedes subir su trabajo directamente. Bueno, ahora mismo no sé del todo. Este era el tipo de trabajo de Spark, no era de PySpark. Bueno, podemos ver un trabajo que previamente he ejecutado. Entonces, simplemente de esta forma, entro en trabajos, le doy a subir el trabajo, le indico en el clúster en el que quiero que se ejecute y en cuanto ese trabajo se finaliza, me va a decir aquí en la salida la respuesta. En este caso es una respuesta que se loguea en los logs de ese trabajo, o también le podría indicar, por ejemplo, si fuera una respuesta que se mostrara como o que se devolviera como un archivo, le podría indicar en qué localización de Cloud Storage quiero que me vuelque los resultados de ese proceso, o que me lo vuelque directamente en BigQuery, etcétera, etcétera. De esa forma, por ejemplo, pues puedo subir de una forma muy sencilla, como decimos, los trabajos y no preocuparme de nada más. Al final, y como resumen, como vemos, pues podemos ver esa base de datos de BigQuery en la que yo simplemente lanzo mis queries con una gran capacidad, con un gran número de recursos para que se procesen cuanto antes. Yo no me tengo que preocupar de nada a la hora de mantener esa base de datos y es mucho menos recursos en la empresa. Me permiten que yo como científico de datos pueda utilizar servicios sin preocuparme por la infraestructura o sin preocuparme por los recursos. Puedo desplegar entonces diferentes entornos, como decíamos, con IA Platform Notebooks, diferentes entornos para hacer análisis de datos, entrenamiento de modelos de Machine Learning, etcétera, etcétera, en entornos, por ejemplo, de desarrollo o entornos de análisis. Y si quiero hacer un entorno de desarrollo sobre frameworks que provenga del entorno Hadoop, como Apache Spark, por ejemplo, también lo tengo disponible. Una vez que acabe, por ejemplo, con esos scripts de Apache Spark en entorno de desarrollo y quiero desplegarlos en producción, pues simplemente, como decíamos, me voy a Dataproc, le lanzo ese trabajo a un clúster que ya esté creado y no me preocupo yo como científico de datos de poco más. Podemos hablar de 1.000.000 de cosas más, pero como digo, el mantra general es darnos servicios con ya todo administrado listo para utilizar, no preocuparnos de la infraestructura y sobre todo tener una gran capacidad de recursos que autoescalen, que cuando necesitamos recursos para procesar una gran o pequeña cantidad de datos tengamos esos recursos necesarios disponibles. Y cuando no, no nos preocupemos por mantenerlos ni nos preocupemos por seguir pagando entonces por ellos. Os podría contar, como digo,
un millón más de cosas, pero queríamos entonces que la charla fuera más cortita, como decíamos, chicos. Poco más. Aquí entonces dejamos estas demos que hemos venido viendo y quedo a vuestra disposición. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa, estaría encantado de charlas con vosotros. Gracias por vuestra atención, chicos. Y nada, si no habláramos, si no tenéis ninguna pregunta, espero que vengan varias. Como decimos siempre, nos vemos entonces en la nube. Gracias a todos. Gracias, Marcos. Yo tengo ¿Alguien una tiene preguntas? Adelante. sobre el precio del... O sea, ¿cuánto cuesta más o menos? ¿Es caro? Entre las diferentes opciones de AWS, todo eso. ¿Cuál es el precio comparado? Sí, hay un mantra, un hecho que se repite, y es que normalmente Google Cloud es más barato que Azure, un poco más barato que Azure normalmente, depende de los casos. Y de hecho que Amazon suelen ser ambos casi la mitad de baratos. Amazon es bastante caro. Hay muchas veces que los costes los puedes comparar de una forma directa y sencilla, y hay muchas veces que hay costes que si no tienes una gran experiencia en la nube, pues no te esperas de antemano. Entonces, tu factura a final de mes en Amazon puede ser bastante más alta de lo que te esperabas inicialmente, porque no todos los costes a lo mejor los has sabido ver inicialmente. En el caso, por ejemplo, de BigQuery, los costes son los siguientes. El almacenamiento al mes son 2 centavos de giga al mes, en la mayoría de regiones, en algunas puede cambiar un poco. 2 centavos el giga al mes. Entonces, el coste de almacenamiento es mínimo. Es prácticamente el almacenamiento de la nube es, vamos, irrelevante en la mayoría de casos, en comparación con el coste de computación. Por ejemplo, esa query que he lanzado ha procesado 416 gigas de datos, eso es en segundos, por cierto. Esa query es bastante barata. Los costes de procesamiento de datos de BigQuery son de $5, disculpadme que lo digan dólares y no en euros por la conversión que puede cambiar, $5 el terabyte de datos. Entonces, si lanzara 2 de esas queries y no estuvieran cacheadas, fueran queries sobre todo el dataset, cada terabyte de datos que procese me costaría $5. Una query te puede salir por incluso unos 10-15 dólares, aunque la mayoría de queries no valen ni un solo euro. Entonces, además, si cacheas, pues no pagarías, por supuesto, por esos datos. En ese caso, como digo, procesar todo el dataset por $5 de una forma, todo el data warehouse, perdón, quería decir, toda información de la empresa, prácticamente, en una empresa mediana grande, pues es un coste muy, muy bajo. Aunque eso sí, pues como estos servicios, cuanto más los utilices, más pagarás. Cuanto menos los utilices, menos pagarás y depende mucho de tu uso habitual. Hay empresas que están pagando el orden de $5.000, $10.000 al mes en BigQuery, pero porque tienen a lo mejor una plantilla de 150 trabajadores trabajando solo en la ciencia de datos, quiero decir, solo en ese análisis. Entonces, pues los costes totales pueden variar bastante. Estas son algunas ideas, por ejemplo, en cuanto al coste de almacenamiento, de bases de datos y cualquier otra pregunta, encantado también de responderla. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues pregunto yo. Para hacer un informe, por ejemplo, un informe formal, ¿hay alguna opción o debería de usar librerías de Python para ello? Es decir, si quiero hacer un informe ya bien hecho para entregar a la empresa. Pues si tienes un informe, si tienes una plantilla con Python o demás, siempre la puedes incorporar de una forma bastante sencilla. Por otro lado, a nivel de formal, por así decirlo, lo único que tenemos es Data Studio. Data Studio podemos tener estos Data Warehouse, perdón, estos dashboard de visualización de datos, en el cual en este caso, por ejemplo, yo estoy en la parte de visualización y puedo ofrecerlo directamente a la persona que tenga entonces que visualizar dichos datos. Puede ser entonces pues gráficas con más o menos opciones y sería la forma más recomendada en ese caso. Esta información la puedo entonces tener disponible en esta URL como dashboard interactivo, o también, por ejemplo, puedo mandar un reporte estático en PDF junto con la URL para que interactivamente se conecten si quieren. Lo puedo incluso marcar para que ese reporte se envíe a diario, por ejemplo, con una determinada frecuencia a los emails que yo le indique. Además, al ser un reporte interactivo, por ejemplo, si actualizo la información en BigQuery o diferentes queries que generan ese reporte cada día, por ejemplo, a las 12 de la noche, como suele ser habitual, o ese proceso, aunque se haya hecho con Hadoop, pero luego se carga en BigQuery ese resultado o en cualquier otra base de datos que se conecte en Data Studio, por supuesto, pues entonces esa información prácticamente en tiempo real se mostraría también de esta forma.
Por otro lado, como digo, si lo que buscamos es una plantilla de PDF que se rellene con la información que lo indique, pues lo mejor es esos cuadernos de Jupyter, generarla y hacer que ese trabajo se ejecute de una forma automática cada día cuando sea necesario, con diferentes servicios, pues ya conectarlo para que se envíe por email o tener una URL disponible para que lo consuman por API o consuman por aplicación web, por ejemplo, o por PDF también, que se cargue. Vale, gracias. Bueno, ¿alguien más animaba a preguntar algo o damos la charla por finalizada? Yo tengo otra pregunta. Tú ahora estás trabajando para una empresa, ¿no? Que utilizáis... Ah, ¿cómo es? Soy autónomo, pero sí. Vale, vale. Entonces, estás de autónomo y ofreces soluciones a empresas, ¿no? De Google Cloud. Vale, vale. Así es, sí, yo me especialicé, empecé a desarrollar aplicaciones web en el 2012, cuando Google Cloud acaba de comenzar y nadie confiaba demasiado en él, pero años después es la alternativa, por ejemplo, a todas las empresas de retail en España, en el mundo entero. Retail jamás confiará en Amazon por diferentes prácticas corporativas que ha tenido Amazon en el pasado con empresas de retail y con determinadas industrias. Y, por ejemplo, es entonces Google Cloud el proveedor de referencia en ese caso, para Big Data y también para cualquier tipo de despliegues en la nube. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, os comentaba alguna cosilla que me había dejado para el final. Bueno, pues parece que no hay preguntas. Así que si quieren. El cómo comenzar, por ejemplo, es algo que me pregunta mucha gente. Y es que, como cualquier proveedor de la nube, tiene disponible unos créditos gratuitos para nuevos usuarios. Entonces, por ejemplo, si para tu trabajo fin de carrera, entre otros, perdón, ahora creo que han cambiado el nombre, trabajo fin de grado, quieres utilizar este tipo de tecnologías, quieres utilizar este tipo de infraestructura, de servicios para hacer tu análisis de datos, o hacer pruebas, o aprender, o practicar, o vivir esta afición o esta pasión que tenemos en cuanto a datos, que seguro que compartiréis conmigo, pues tienes $300 gratuitos durante 90 días para cualquier usuario que se conecte entonces o que cree una nueva cuenta de usuario y que comience a trabajar con estos servicios. Además, por supuesto, luego, pues si quieres con tu tarjeta bancaria seguir trabajando, también tendrías la posibilidad sobre ello. Además, la mayoría de estos servicios, como digo, son gratuitos porque tienen un nivel de uso gratuito en el que si no superas X uso al mes, no vas a pagar nada. Por ejemplo, en cuanto a BigQuery, que recordar que eran unos 5 o 10 gigas de almacenamiento gratis. Si no superas ese almacenamiento, no te cobra absolutamente nada. Y creo que al mes el primer terabyte de procesamiento de datos es gratuito. Entonces, si no lanzas estas queries de 416 gigas para hacer demos como suelo hacer yo, pues no vas a pagar tampoco nada por ello. Por tanto, podría ser una alternativa, incluso para estudiantes, como digo, me parece también ideal. Para algunas universidades, yo he trabajado con algunas de ellas, hay una serie de créditos para docencia y créditos para hacer prácticas. Si en algún momento, por ejemplo, en el máster, alguno de vosotros convencéis o me ponéis en contacto con algún profesor, por ejemplo, podemos solicitar créditos para investigación y docencia. Entonces, por ejemplo, que podéis hacer vuestras prácticas de las diferentes asignaturas o los proyectos fin de máster o fin de grado, por ejemplo. Lo podéis hacer con estos créditos gratuitos para que no os cueste nada y en este caso sí que el montante total es bastante superior a esos $300. No recuerdo si estaban sobre los... Bueno, era un montante significativo para que no tuvierais ningún problema con el uso de recursos entonces en este tipo de tecnologías. Y poco más, me quedaría entonces a vuestra disposición, de verdad, cualquier cosa que pueda hacer por vosotros estaría encantado de hacerlo. Como veis, este no es solo mi trabajo, es mi pasión y es lo que me dedico día a día. Y, por ejemplo, os invito a contactarme por LinkedIn como Marcos Manuel Ortega y es mi red social preferida para ello y estaría en contacto de encantado de ayudar a cualquiera sobre Google Cloud, sobre ciencia de datos, sobre Machine Learning, Kubernetes, Docker, redes, seguridad, cualquier cosa que hubiera en mi mano. Estoy encantado de ayudar, de proporcionar alguna guía, por ejemplo, o mentorización incluso en trabajo, fin de grado, cualquier cosa que pueda hacer con vosotros en general. Siempre me intento de vivir por la comunidad porque bueno, si estamos aquí todos es por lo que nos ayudaron otros en su momento. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues parece que ya no hay preguntas.
Entonces, muchísimas gracias otra vez por venir, Marcos. Esperamos colaborar contigo en otras cosas en el futuro. Muchísimas gracias a todos por atender y por venir también a la charla y ya la podemos dar por finalizada, ¿no? Gracias.